pasaría si un día te despertaras y tus dólares no valieran nada? ¿Cómo cambiaría el mundo si el dólar estadounidense dejara de existir? Es un pensamiento escalofriante, ¿no? Pero es una pregunta que es necesario plantearse, dado el panorama económico potencial que podemos enfrentar en el futuro cercano. El dólar estadounidense, conocido como moneda de reserva mundial, desempeña un papel fundamental en la economía global. Es el punto de referencia con el que se mide el valor de la mayoría de las demás monedas, la moneda preferida para el comercio internacional y el activo de refugio seguro al que muchos recurren en tiempos de incertidumbre económica. Su dominio es incuestionable y su estabilidad incuestionable. ¿O eso pensábamos? La fortaleza del dólar se ha construido sobre una compleja red de relaciones internacionales, políticas económicas y la confianza inquebrantable de las naciones de todo el mundo. Pero ¿qué pasaría si esta confianza flaqueara? ¿Qué pasaría si los cimientos de la economía global se desmoronaran? La fortaleza del dólar ha tenido altibajos a lo largo de los años. Lo hemos visto ascender a grandes alturas y caer en picado a mínimos alarmantes, pero siempre ha logrado recuperarse y mantener su reinado. Sin embargo, el futuro es incierto y hay quienes creen que puede vislumbrarse en el horizonte un colapso de una magnitud sin precedentes. Esto no quiere decir que el dólar vaya a desaparecer de la noche a la mañana. Los cambios económicos de esta escala son lentos, graduales y a menudo pasan desapercibidos hasta que alcanzan un punto de inflexión crítico. Pero una vez que se llega a ese punto, las consecuencias pueden ser rápidas y devastadoras. Una de esas consecuencias podría ser el aumento de activos alternativos, como el oro. Como refugio seguro histórico, el oro a menudo ha sido promocionado como una inversión confiable en tiempos de incertidumbre económica. Si bien su valor es subjetivo y especulativo, a menudo se lo considera un seguro contra el colapso financiero. Entonces, ¿qué le depara el futuro al dólar? ¿Seguirá reinando o seremos testigos de su caída? Solo el tiempo dirá. Las posibles implicaciones de un colapso del dólar son vastas y de largo alcance y afectan todo, desde el comercio global hasta el ahorro individual. Hoy profundizamos en las predicciones de un hombre que cree que este escenario no solo es posible sino inminente, y ese es Jim Rickards. Conozca a Jim Rickards, un hombre que ha pasado su vida navegando por el intrincado mundo de las finanzas, la economía y el derecho. Rickards, una potencia con una formación tan rica como el tema que analiza, es un analista de amenazas financieras y un distinguido asesor en economía internacional. Y amenazas financieras al Departamento de Defensa de Estados Unidos y a la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos. Rickards, con experiencia en finanzas, ha pasado más de 35 años en los mercados de capitales como abogado, banquero de inversiones y gestor de riesgos. Ha ocupado altos cargos en Citibank, Long Term Capital Management y Caxton Associates. En estas instituciones, abordó crisis financieras y ayudó a dar forma a las políticas económicas, adquiriendo un profundo conocimiento del sistema financiero global. Rickards no es solo un financiero. También es abogado. Se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania y de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados, donde perfeccionó su comprensión de la economía y los negocios internacionales. Sin embargo, no es solo su experiencia práctica lo que lo distingue. Rickards es un autor prolífico y ha escrito varios libros de gran éxito. Sus obras, incluidas Currency Wars, La muerte del dinero y El nuevo caso del oro, han sido traducidas a 16 idiomas y han vendido millones en todo el mundo. Estos libros profundizan en el mundo de las finanzas, analizan teorías económicas, amenazas financieras y crisis potenciales, brindando a los lectores una mirada profunda a la economía mundial. Pero lo que realmente distingue a Rickards es su capacidad para predecir tendencias y crisis financieras. A lo largo de los años, ha hecho algunas predicciones sorprendentes, algunas de las cuales se han hecho realidad. Esta previsión, combinada con su amplio conocimiento y experiencia, lo ha convertido en un orador y asesor muy solicitado en los círculos financieros. Rickards no es solo un experto financiero, es un hombre que ha hecho algunas predicciones sorprendentes sobre el futuro de la economía global. ¿Qué pasaría si les dijera que Rickards predice el fin del dólar tal como lo conocemos para marzo de 2024? We may be at the point where we're beyond the capacity of the Fed
or any central bank to do anything. And then you say, well, what next? An extreme and coarse form of socialism. Así es, amigos. Jim Rickards, famoso economista y comentarista financiero, ha expresado claramente su creencia de que estamos al borde de un cambio económico importante. Sostiene que los días del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial están contados. Rickards cree que una tormenta perfecta de inestabilidad económica, deuda creciente y tensiones geopolíticas culminará en la caída del dólar. Señala una creciente sensación de malestar en la economía global, alimentada por un mercado de valores volátil, guerras comerciales y la amenaza siempre inminente de una recesión. Sostiene que estos factores, combinados con la enorme deuda nacional de Estados Unidos, están minando la confianza en el dólar. Esta deuda, señala, no es solo una cuestión nacional, sino global, ya que países de todo el mundo poseen enormes cantidades de deuda estadounidense. La posibilidad de una cesación de pagos o incluso una devaluación significativa del dólar provoca escalofríos tanto en los inversionistas como en los gobiernos. Pero Rickards cree que no son solo los factores económicos los que conducirán a la caída del dólar. También señala las tensiones geopolíticas como un factor importante. Desde las luchas de poder entre Estados Unidos y China hasta la inestabilidad en Medio Oriente, Rickards sostiene que estos conflictos están aumentando la incertidumbre que rodea al dólar. Además, Rickards sugiere que la revolución digital podría desempeñar un papel en la desaparición del dólar. Sostiene que el aumento de las criptomonedas y los activos digitales podría alterar el sistema financiero tradicional y socavar el dominio del dólar. Sin embargo, es importante recordar que estas son predicciones. Las opiniones de Rickards ciertamente invitan a la reflexión y sirven como un crudo recordatorio de la potencial volatilidad e incertidumbre en nuestra economía global. Pero, como ocurre con cualquier predicción, solo el tiempo dirá si se cumplirán. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Bueno, es un llamado a la acción, un recordatorio para estar atentos, mantenerse informados y estar preparados para posibles cambios en el panorama financiero. Es incierto si la caída del dólar se producirá o no como predice Rickards. Pero una cosa está clara, el mundo económico es complejo y está en constante cambio, y vale la pena estar preparado. Si Rickards tiene razón, podríamos estar al borde de una crisis financiera como ninguna que hayamos visto antes. Así que mantén los ojos abiertos, mantente informado y recuerda, la única constante en la vida es el cambio. La desaparición del dólar. Suena como una novela distópica, ¿no? ¿Pero qué significaría realmente? Imaginemos por un momento un mundo en el que el dólar, el pilar de la economía global, desaparezca repentinamente. Un mundo donde la moneda que ha sido la columna vertebral del comercio internacional durante décadas ya no lo es. Este no es un escenario sacado de una novela de ciencia ficción, sino una realidad potencial a la que podríamos enfrentarnos. El colapso del dólar enviaría ondas de choque a través de la economía global. Estados Unidos, como la economía más grande del mundo, sería el primero y el más afectado. Una caída del dólar significaría un aumento vertiginoso de la inflación, encareciendo los artículos cotidianos para los estadounidenses. Al mismo tiempo, la capacidad del gobierno estadounidense para pedir dinero prestado se vería gravemente obstaculizada, lo que podría conducir a una crisis de deuda pública. Pero los efectos no se limitarían a las fronteras de Estados Unidos. El dólar es la principal moneda de reserva del mundo, lo que significa que muchos otros países poseen grandes cantidades del mismo. Si el dólar colapsará, estos países verían caer en picado el valor de sus reservas, lo que podría conducir a una crisis financiera mundial. Sin embargo, toda crisis conlleva una oportunidad y el colapso del dólar no sería diferente. Para los inversores, la clave sería identificar activos que mantendrían o incluso aumentarían su valor en tal escenario. Uno de esos activos podría ser el oro, una materia prima que durante mucho tiempo se ha considerado un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica. Pero ¿qué pasa con la persona promedio? ¿Cómo pueden prepararse para tal escenario? La clave sería diversificar los activos y no depender demasiado del dólar. Esto podría significar invertir en otras monedas, materias primas o incluso criptomonedas. En un mundo sin dólar, el panorama financiero podría ser drásticamente diferente.
pero si comprendemos los posibles impactos y tomamos medidas para prepararnos, podremos afrontar este futuro potencial con confianza. El año 2024 podría marcar un punto de inflexión en la historia económica mundial. Como hemos comentado, Jim Rickards, un reconocido experto financiero, ha hecho algunas predicciones sorprendentes sobre el futuro del dólar. Según Rickards, podemos estar al borde de una catástrofe financiera que podría hacer que el dólar pierda su estatus como moneda dominante en el mundo. Las predicciones de Rickards pintan el panorama de un mundo que lucha contra la inestabilidad económica y la agitación financiera. Prevé un escenario en el que la desaparición del dólar desencadenará una ola de incertidumbre que conducirá a una crisis como nunca antes habíamos presenciado. Las posibles consecuencias podrían ser graves y afectar a todo, desde el comercio mundial hasta el ahorro individual. Si bien estas son solo predicciones, nos dan una idea de un futuro que podría estar determinado por la agitación económica y financiera. Es un futuro que exige nuestra atención y preparación. Queda por ver si las predicciones de Rickards se harán realidad. Pero una cosa es segura, el futuro del dólar es un tema al que todos deberíamos prestar atención.